Televisa presenta. Ahí va, buenas tardes, buenas noches, de hecho buenas noches, creo que ahí se ve de hecho el reloj. Somos el equipo número uno, conformado por Diego de Jesús García Díaz, José Javier Camacho Grimaldo, Rogelio Sandoval Narváez y Marco Iván Pretelín Guzmán. Y justamente estamos presentando el PIA de programación básica de consumo de Hola, hola. APIs, buenas, del clima en Monterrey. Este es el programa. Importamos los módulos necesarios. Nota importante, esta es una versión vieja del código, entonces hay algunos módulos que están de más ahí, pero está listo, sí, gracias. Entonces sí, después de esto ponemos una pequeña entrada de texto directamente para presentar a los participantes y finalmente después de esto es Creamos la función de menú. que es de hecho donde se encuentra la mayor parte del código. Estamos declarando las listas que van a ser los datos para graficar. Ahí se ven lo que son 3, 4, 5, 6, 7. Y ya, sí, dale hacia abajo. Ujú. Entramos en el ciclo while. Ahí escribimos el menú, escribimos todo lo que hacer. Dividimos las opciones que teníamos que poner. De nueva cuenta, es una versión un poquito vieja, entonces ya no existe la opción archivo histórico dentro del menú. Gracias. Pedimos que para dar opciones que nos den el número 1 o 2. Ahí está el código para sacar el primer periodo. Sería lo de los 5 días. Uh-huh. Un poquito, ¿sí? 5 días en periodos de 3 horas y la segunda opción sería 7 días, ahora sí dando los datos de manera diaria, o sea, cada 24 horas. Correcto, un poquito más abajo si puedes. Estamos agregando los datos obtenidos a las listas. Aquí tuvimos muchos problemas, como una hora y media. Sí. Donde intentamos hacer con ifs y fors, y hasta que se me ocurrió decir que era cada lista, y mi compañero también tuvo bastantes ideas que nos ayudaron bastante a no explotar la computadora. Sí. Ay, Dios santo. Tuvimos unas 3, 4 versiones del código diferentes, de hecho. Y, Después, pero creamos un while para poder crear los puntos en la gráfica también. Exacto. sí, fue un despapalle de verdad, porque no sabíamos cómo ingresar a los datos del JSON que justamente nos está devolviendo la API. Ujú. Entonces, digo, sí, eran maneras muy raras, pero finalmente pudimos encontrar esta manera donde buscamos directamente dentro del JSON, dentro de la dirección en la que sabemos que están los datos. También tuvimos problemas con los órdenes de cómo leer estuvimos buscando carpetas donde no eran. También, bueno, ahí se puede ver cómo graficamos los puntos y cómo Ujú. pusimos la leyenda. Esto nos muestra la gráfica. Así es, sí, sí, sí. Aquí digo, justamente esta sería de hecho la primera gráfica y la segunda Ujú. gráfica. La primera gráfica tiene toda la cuestión de lo que es temperatura promedio, temperatura máxima, temperatura mínima y sensación térmica. Un detalle es que la sensación térmica no siempre coincide con la temperatura. Uh, Modificamos un poquito el estilo y justamente te digo también los puntos con los cuales se identifican dentro de la gráfica, ¿no? Y ahí justamente digo, le dimos el formato necesario, ¿no? Después de eso, la segunda gráfica nos está dando justamente la cuestión de lo que es la precipitación. Dentro de los periodos de tiempo que son 5 días en periodos de 3 horas. Correcto, que son como 40 valores. Sí, de hecho, 40 valores, un total de 120 horas. Y finalmente, digo, nos da una aproximación bastante certera de lo que va a ser la precipitación justamente en estos periodos de tiempo, ¿no? Ujú. Bueno, y ahora aquí en lo que es la segunda parte del código, en cuanto al funcionamiento como tal, lo que el usuario va a ver, en cuanto a ese funcionamiento y respuesta, va a ser básicamente el mismo que la primera parte, que sería
en donde la API va a tomar los datos, pero en vez de la primera parte, en donde se intervalos de tiempo más cortos, aquí serían más largos. En un periodo de 6 días, tomando los datos diarios de 24 horas, por lo que las gráficas finales de sensación térmica y temperaturas serían distintas a las de la primera parte del programa. Eso en cuanto a la parte funcional y práctica del programa. Pero en la parte, vamos a decir, la interna, a la manera de funcionamiento interno del programa, realmente sí fue bastante diferente, ya que a la hora de las listas ¿cómo decirlo? Se comportaban de una forma distinta, ya que los intervalos de tiempo eran distintos a las de la primera parte del programa y se tuvieron que andar trabajando con distintas listas y también tuvimos unos problemas a la hora de poder mostrar el JSON, tuvimos que descargarlo y volverlo a meter porque no revolvía mucho. Entonces, pues eso. Entonces, digo, aquí de nuevo, armamos las listas, digo, buscando en el JSON. De este lado, justamente, creamos la lista de Y, justamente del eje Y, perdón, del eje X. Sí, sí, sí. Y aquí nada más Tenemos que convertir los valores de precipitación a un porcentaje. B es la lista de precipitación y nada más justamente la multiplicamos por 100 para que sea justamente un porcentaje sobre 100%, ya que el valor que nos arroja la API es justamente de 0 a 1, donde 0 es 0% y 1 es 100%. Únicamente lo que tenemos que hacer es multiplicarlos por 100 para obtener el porcentaje. Y digo, finalmente de nuevo está de este lado la gráfica. La primera gráfica, que de igual manera es toda la cuestión de la temperatura, nada más que esta vez es por día. La segunda gráfica es de igual manera de precipitación. Y nada más aquí tenemos una entrada de validación de datos, donde justamente si ingresan un valor diferente a 1 y 2, le pide al usuario que ingrese un valor entre estos dos y lo mando directamente al menú, donde puede de nuevo sí, 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 entrar de nuevo a pronóstico del tiempo y ahora sí que haga de nuevo el mismo proceso hasta que digo lo haga. Después de eso tenemos la segunda opción del menú, que es justamente ahí aparece la leyenda en progreso. Sí, como les habíamos dicho anteriormente, esa segunda opción ya no existe. Gracias. Después tenemos la tercera opción, que es justamente la opción para salir del programa. En caso de que se dé otro valor, los devuelve directamente al menú. Y dice nada más intente de nuevo. A continuación haremos una demostración de cómo es que funciona el código. Primero que todo, nosotros ejecutamos el código, como se puede ver, y nos despliega este menú. El usuario debe seleccionar una de estas opciones. En el submenú ingresas el tiempo para saber el clima. A continuación se muestra la gráfica. Podemos ver cómo es que finalmente todos estos datos que nosotros recolectamos a través de la API son de hecho pues graficados finalmente. Aquí podemos ver 5 días cada 3 horas en periodos de 3 horas. Y digo, finalmente como son muy parecidos los valores, digo, se superponen de hecho la mayoría de las líneas, principalmente temperatura promedio, temperatura máxima, temperatura mínima. Y bueno, la sensación térmica está un poquito más alejada, ¿no? Y 5 días de cada 3 horas, precipitación en periodos de 3 horas. Aquí nos da justamente que justamente lo que hicimos con las listas para que se convirtiera en porcentajes de 100% son, de hecho es válido. Y finalmente aquí ejecutamos de nuevo y ponemos que es justamente 6 días. Aquí podemos ver que hay de hecho un pequeño error de dedo, ya será corregido ahora sí una vez que lo entreguemos. Es nada más un valor. 6 días de temperatura, aquí ahora son valores diarios. Y finalmente podemos ver que de hecho distan un poquito más entre todos estos, ¿no? Ya que, bueno, finalmente digo, son valores un poquito menos exactos. Y
Y después de esto nos arroja la gráfica de 6 días de precipitación. Y podemos ver cómo es que varían los datos. Por último está la opción de salir. Salimos del programa. Fin. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. ¡Sí!